SLAM. El misil supersónico de baja altitud fue un proyecto de finales de los años 50 en Estados Unidos para un misil de crucero intercontinental propulsado por energía nuclear. El diseño requería un vehículo capaz de alcanzar Mach 3, volando a unos 300 metros de altitud, transportando entre 14 y 26 ojivas termonucleares. Su propulsión provenía de un estatorreactor nuclear sin blindaje que absorbía aire, lo calentaba a través de un núcleo de reactor de fisión y lo expulsaba por la parte trasera como un escape altamente radiactivo. Los ingenieros del laboratorio Livermore llamaron al fuselaje la pata de cabra voladora, en referencia a su forma densa y reforzada. Todo el programa se llevó a cabo bajo el nombre de Proyecto Plutón y recibió financiamiento real, contratos reales y pruebas reales en tierra en el desierto de Nevada. Para 1964, el equipo había hecho funcionar un reactor a escala completa a más de 500 megavatios de potencia térmica durante casi 5 minutos. El perfil de la misión era sencillo. SLAM despegaría desde territorio estadounidense con un propulsor de cohete sólido, encendería su núcleo de reactor sobre el océano y volaría durante horas o incluso días esperando órdenes. Al recibir la orden, descendería por debajo de la cobertura del radar y cruzaría territorio enemigo a 3 veces la velocidad del sonido, arrojando bombas de hidrógeno sobre diferentes ciudades a medida que avanzaba. Después de que las ojivas del vehículo se hubieran agotado, el misil en sí seguía siendo un arma. Su onda expansiva a baja altitud podía romper ventanas y reventar tímpanos, y su estela de escape esparcía productos de fisión sobre el suelo debajo de él. La Fuerza Aérea y la Comisión de Energía Atómica cancelaron el proyecto Plutón el 1 de julio de 1964, solo unas semanas después de su prueba de reactor más exitosa. Se gastaron alrededor de $260 millones en 7 años y medio. Nunca se ensambló un misil completo. Afortunadamente, nunca se intentó una prueba de vuelo. La pregunta central del programa es cómo fue que los ingenieros llegaron tan cerca de construirlo y qué los hizo detenerse. Así que, después de 1945, Estados Unidos invirtió dinero en todos los usos posibles de la energía atómica, incluyendo la propulsión de aeronaves. El distrito de Manhattan inició un estudio llamado Proyecto NEPA, abreviatura de energía nuclear para la propulsión de aeronaves, en 1946. La Fuerza Aérea y la Comisión de Energía Atómica después integraron su trabajo en el programa de propulsión nuclear para aeronaves, buscando un bombardero que pudiera permanecer en el aire durante días con una sola carga de reactor. El bombardero se topó con el problema del peso del blindaje y los límites de radiación para la tripulación. Sin embargo, los ingenieros mantuvieron vivo el atractivo fundamental. Un reactor podría ser una fuente de calor casi infinita para el vuelo. Los desarrollos soviéticos también intensificaron la búsqueda. La primera prueba de la bomba de hidrógeno soviética fue en agosto de 1953, y para mediados de los años 50, los planificadores estadounidenses asumían que Moscú estaba construyendo misiles tierra-aire capaces de derribar bombarderos de gran altitud como el B-52. Las estimaciones de inteligencia también advirtieron sobre la inminente llegada de un ICBM soviético, lo cual fue confirmado por el lanzamiento del R-7 en agosto de 1957. La disuasión estadounidense necesitaba algo que aún pudiera alcanzar las ciudades soviéticas después de que las defensas enemigas se hubieran reforzado. En octubre de 1956, la Fuerza Aérea emitió un requisito formal para un misil de crucero estratégico propulsado por energía nuclear que pudiera volar bajo, rápido y lo suficientemente lejos como para evadir la cobertura del radar. La Comisión de Energía Atómica aceptó desarrollar el reactor de propulsión, y el 1 de enero de 1957, el esfuerzo conjunto fue designado formalmente como Proyecto Plutón. El trabajo del reactor fue asignado al Laboratorio de Radiación Lawrence en Livermore, California. Ahora, Livermore había sido fundado en 1952 como un segundo laboratorio de armas, en parte para competir con Los Álamos en Nuevo México. Los Álamos ya tenía la asignación del cohete nuclear bajo el proyecto Rover, desarrollando reactores de núcleo sólido para las etapas superiores de cohetes espaciales. Plutón le dio a Livermore su propio programa principal de reactores, enfocado en el vuelo atmosférico en lugar de en el vacío. Theodore Charles Merkel, un físico que había trabajado en el diseño de armas en Livermore, se hizo cargo de la división Plutón. Merkel tenía alrededor de 35 años, era técnicamente agresivo y estaba dispuesto a defender el programa frente a funcionarios escépticos del Pentágono y de la AEC. Él impulsó el uso de un estatorreactor de ciclo abierto, donde el aire exterior pasaba directamente a través del núcleo del reactor, aceptando que el escape sería radiactivo a cambio de empuje a Mach 3. El clima político lo apoyaba. El presidente Eisenhower ya había aprobado grandes presupuestos para aeronaves nucleares. El Comando Aéreo Estratégico quería opciones de respaldo en caso de que sus bombarderos quedaran en tierra, y la frase «átomo pacífico» se mencionaba junto con discusiones abiertas sobre proyectiles de artillería con carga nuclear y minas de demolición atómicas. Que un reactor dejara productos de fisión a lo largo de su trayectoria de vuelo era una decisión de diseño que debía resolverse en el área de ingeniería, no una razón para detener el contrato. Lo que se suponía que SLAM debía hacer.
Así que, en teoría, SLAM era un cilindro pesado sin alas, de aproximadamente 26 a 27 metros de largo y alrededor de 1,5 metros de diámetro. Pesaba cerca de 28.000 kilos con una sección frontal densa de combustible, una gran toma de aire ventral y pequeñas aletas en forma de tridente en la cola. La forma no tenía superficies de sustentación propias, ya que el fuselaje dependía de la velocidad y la sustentación del fuselaje en lugar de alas. El lanzamiento se realizaba desde suelo estadounidense, con un grupo de cohetes propulsores sólidos sujetos en la parte trasera. Los propulsores aceleraban al SLAM hasta aproximadamente Mach 3 antes de desprenderse. A esa velocidad, la presión dinámica a través de la entrada de aire era lo suficientemente alta como para mantener la combustión, así que el reactor tomaba el control y el estatorreactor comenzaba a producir empuje por sí mismo. El plan de vuelo previsto comenzaba con un ascenso a gran altitud sobre el Océano Pacífico, donde los controladores llevaban el reactor a máxima potencia. Luego, SLAM podía volar a unos 35.000 pies durante horas o días, manteniéndose en un patrón de espera ovalado mientras la Autoridad Nacional de Mando decidía si enviarlo o no y acabar con el mundo. Las estimaciones de alcance superaban los 100.000 kilómetros a potencia de crucero, lo que daba a los comandantes un tiempo de permanencia inusualmente largo para un arma de la Guerra Fría. Con una orden de ataque, SLAM descendía a aproximadamente 300 metros y volvía a acelerar a Mach 3 o más para la pasada de ataque. A esa altitud y velocidad, la cobertura de radar soviética de los años 50 habría tenido dificultades para rastrearlo y la mayoría de los interceptores de la época simplemente no podían alcanzarlo. La guía provenía de una plataforma de navegación inercial para el largo recorrido sobre el océano, respaldada por un sistema de correlación del contorno del terreno para el sprint a baja altitud. Turcom comparaba las lecturas del altímetro de radar con mapas almacenados del terreno debajo, permitiendo que el misil se deslizara por los valles y siguiera corredores de aproximación específicos. La electrónica tenía que estar endurecida contra la radiación, ya que la base de guiado estaba cerca de un reactor sin blindaje, produciendo cientos de megavatios de calor por fisión. Las ojivas iban en compartimientos internos en la parte superior del fuselaje. Cuando SLAM pasaba por cada objetivo asignado, una bomba termonuclear era expulsada hacia arriba por una carga de gas y lanzada en un arco balístico hacia una ciudad diferente. Los planes contemplaban entre 14 y 26 armas por misil, lo que permitía que un solo vehículo atacara una larga serie de objetivos en el interior soviético. Sin embargo, el daño causado por SLAM no terminaba con las bombas. A 300 metros y a Mach 3, solo su onda de choque, como dijimos en la introducción, podía romper ventanas y tímpanos e incluso colapsar estructuras más débiles a lo largo de su trayectoria de vuelo. El reactor de ciclo abierto tomaba aire exterior directamente a través de los elementos de combustible y lo expulsaba por la tobera de escape, esparciendo productos de fisión y polvo contaminado por todo el trayecto del recorrido. Después de los átomos para la paz, después de que la última ojiva desapareciera, SLAM todavía tenía horas de combustible en su núcleo. Los planificadores de la misión propusieron volar el misil vacío en largos recorridos sobre ciudades soviéticas adicionales, rociándolas con el escape antes de estrellar el reactor caliente contra un objetivo final como un ataque cinético sucio. El propio reactor, al romperse en el impacto, esparciría varias docenas de kilogramos de combustible irradiado por todo el lugar del impacto. Brillante. El estatorreactor nuclear. Así que un estatorreactor no tiene compresor ni turbina móviles. La velocidad hacia adelante por sí sola fuerza el aire a través de una toma de aire de forma específica, lo comprime contra la geometría del conducto, lo calienta en una cámara de combustión y lo expulsa por la tobera a una velocidad mayor de la que entra. El vehículo tiene que estar moviéndose rápido antes de que el motor produzca un empuje útil, por eso el SLAM necesitaba propulsores de cohete sólido para alcanzar Mach 3 antes de que su propia propulsión pudiera hacerse cargo. En un estatorreactor convencional, el calor proviene de quemar queroseno o un combustible similar en la corriente de aire. Pluto reemplazó esa llama con un reactor de fisión colocado directamente en el conducto. El aire entraba por la toma, se desaceleraba y comprimía contra la entrada. Luego pasaba a través de miles de canales estrechos perforados en un núcleo de reactor caliente. El aire absorbía calor de los elementos combustibles, se expandía bruscamente y salía por la tobera como empuje. El reactor nunca estaba conectado a un circuito de refrigeración. La atmósfera era el refrigerante, el fluido de trabajo y los gases de escape. Livermore construyó una serie de reactores de prueba bajo el nombre de Tory. Tory 2A, el primer prototipo en funcionamiento, era una unidad a escala parcial diseñada para demostrar el concepto principal. Tory 2C, el reactor de tamaño completo y peso de vuelo, fue diseñado para alrededor de 600 megavatios de potencia térmica y produjo alrededor de 513 megavatios durante su funcionamiento en 1964. La salida de calor tenía que provenir de un núcleo lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un misil de 1.5 metros de diámetro. Para ahorrar peso, el reactor no llevaba blindaje pesado contra rayos gamma o neutrones. Un núcleo blindado habría sido demasiado pesado para que un estatorreactor lo elevara, así que Pluto aceptó un reactor abierto y expuesto, y trasladó el problema de la radiación al fuselaje y al compartimiento de guiado detrás de él. El combustible en sí era cerámico en lugar de metálico.
Los ingenieros necesitaban un material que pudiera mantener su forma a más de 1250 grados Celsius mientras los neutrones lo golpeaban y el aire supersónico dañaba sus superficies. Eligieron pequeños bloques hexagonales de óxido de berilio, cargados con dióxido de uranio como material fisible. Cada bloque tenía una fila de orificios redondos perforados, y los bloques se apilaban formando un panal de aproximadamente 1,5 metros de ancho y poco más de 1,6 metros de largo, con alrededor de 27.000 canales de aire individuales recorrían de adelante hacia atrás. Fabricar esos bloques fue en realidad uno de los problemas industriales más difíciles del programa. Verás, el óxido de berilio es tóxico al mecanizarlo y difícil de coser con dimensiones uniformes, y Plutón requería miles de piezas ajustadas a tolerancias precisas. Livermore contrató a la compañía Coors Porcelain en Golden, Colorado, conocida por su vajilla de cerámica y la cervecería que estaba al lado. Coors produjo los elementos de combustible en grandes lotes, y la división de cerámicas de alta temperatura de la compañía creció significativamente gracias a ese trabajo, y mantener unido el núcleo era todo un reto aparte. La expansión térmica a plena potencia era tan severa que la pila tuvo que ser diseñada con espacios cuidadosamente calculados y varillas de amarre para que los bloques pudieran expandirse y contraerse sin agrietarse entre sí. Los componentes metálicos cerca del núcleo tenían que tolerar el flujo de neutrones sin volverse quebradizo, y los actuadores que movían las aletas de control funcionaban con gas comprimido en lugar de fluido hidráulico, ya que los aceites comunes se descomponían bajo la radiación. La física subyacente era simple. Calienta el aire, expúlsalo rápidamente, obtén empuje. ABC. Convertir eso en un sistema real significaba mantener un núcleo de fisión de 500 megavatios intacto durante horas, mientras el aire a Mach 3 pasaba por miles de canales a más de 1200 grados sin un circuito de enfriamiento y sin un escudo para protegerse. Un solo bloque de combustible deformado o fracturado podía obstruir un canal de aire, aumentar las temperaturas locales y provocar una cadena de fallas en el resto del núcleo. Si eres creador de contenido o has intentado armar un video alguna vez, entonces ya sabes cuántas tomas y material se necesitan para hacer algo bueno. La herramienta que uso y que me ayuda a contar mejores historias es el patrocinador del video de hoy, Storyblocks. Con una biblioteca de recursos de alta calidad creada por personas con más de 7 millones de recursos, Storyblocks hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito y mantener todo el proceso simple y rápido. Desde videos hasta música, efectos de sonido e incluso plantillas de After Effects, literalmente puedes hacer un video completo solo con el contenido que encuentras en Storyblocks. Así que, en lugar de estar saltando entre diferentes plataformas, puedo mantenerme enfocado en la historia y terminar el video mucho más rápido. También cuentan con herramientas de IA para simplificar la producción. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs genera una narración natural. Y si necesitas imágenes personalizadas, su edición de video con IA impulsada por Runway te ayuda a crear contenido pulido más rápido mientras mantienes el control total de tu proceso creativo. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Te ahorra horas. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos, y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Para empezar a contar mejores historias, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado, así que échale un vistazo ahora. Y ahora volvamos al video. Construyendo la barra voladora. Ahora, el reactor era solo una parte de este vehículo. Alrededor de él, Plutón necesitaba una estructura que pudiera sobrevivir a un vuelo Mach 3 a 300 metros de altitud durante horas sin desarmarse ni perder la geometría de la entrada de aire. Chance Vought, que se convirtió en LinkTemco Vought en 1961, ganó el contrato de la estructura ese mismo año. La corporación Marquardt se encargó de las tomas de aire del estatorreactor y de la integración del conducto de propulsión alrededor del reactor Tory. Ambas empresas tenían experiencia supersónica por trabajos previos en misiles y motores, pero ninguna había construido algo que pudiera mantenerse unido a 3 veces la velocidad del sonido, a solo 300 metros del suelo. A esa altitud y velocidad, la presión dinámica en los bordes de ataque superaba cientos de pascales. La temperatura de la superficie por fricción del aire alcanzaba alrededor de 540 grados Celsius en la punta y el borde de entrada. Una sola gota de lluvia que golpeara la estructura a Mach 3 tenía suficiente energía para marcar el acero endurecido, y un granizo podía atravesar limpiamente un panel de aluminio. El apodo de barra voladora resumía la solución estructural. El SLAM fue construido como un cilindro denso y pesado, con secciones de revestimiento gruesas, refuerzos internos alrededor de la bahía del reactor y un fuselaje delantero lo suficientemente compacto como para absorber impactos sin perder la forma aerodinámica.
La gran toma de aire ventral alimentaba el reactor desde abajo, y 3 aletas cortas en la cola proporcionaban control sin añadir la fragilidad de alas largas. El compartimiento de guiado se encontraba delante del reactor, separado por un mamparo, pero aún dentro del campo de radiación de un núcleo sin blindaje que producía más de 500 megavatios de calor por fisión. La electrónica convencional de finales de los años 50 habría fallado en cuestión de minutos bajo ese flujo. Así que los ingenieros de Pluto trabajaron con los proveedores para desarrollar transistores y diodos resistentes a la radiación, usando silicio dopado y empaques protectores que pudieran tolerar la exposición sostenida a neutrones y rayos gamma. Los componentes mecánicos enfrentaban el mismo problema. Los giróscopos de cojinetes de bolas estándar usaban lubricantes que se descomponían bajo la radiación, así que la plataforma inercial utilizó giróscopos de cojinetes de gas que hacían flotar sus rotores sobre una fina película de gas presurizado en lugar de aceite. Las aletas de control del reactor dentro del núcleo funcionaban con actuadores neumáticos impulsados por nitrógeno comprimido, ya que el fluido hidráulico se habría descompuesto en el flujo de neutrones en cuestión de horas. El cableado entre la bahía de guiado y los controles del reactor usaba aislamiento inorgánico, porque el hule y la mayoría de los plásticos se volvían quebradizos rápidamente cerca del núcleo. Incluso los adhesivos estructurales en el fuselaje delantero tuvieron que ser evaluados para tolerancia a la radiación. El equipo de Livermore describió este trabajo con 2 frases que se quedaron grabadas. Pluto era técnicamente irresistible, un término que Robert Oppenheimer había usado sobre la bomba de hidrógeno para referirse a un problema tan elegante que los ingenieros no podían rechazarlo. El equipo también tomó prestada una frase antigua de los Álamos, hacerle cosquillas a la cola del dragón, que originalmente se usaba para experimentos prácticos de criticidad con material fisionable sin protección. El grupo de Merkel la usaba para describir la realidad diaria de diseñar alrededor de un reactor expuesto que volaba sobre zonas pobladas. Jackass Flats demuestra lo imposible. Ahora, los reactores torre no se podían probar en vuelo, y tampoco podían funcionar en un banco de pruebas convencional. Un reactor de ciclo abierto de 500 megavatios que extraía aire atmosférico sin procesar a través de su núcleo necesitaba una prueba que pudiera proporcionarle las mismas condiciones de flujo de aire que vería a Mach 3, mientras se mantenía el escape radiactivo lo suficientemente contenido como para que las tripulaciones pudieran alejarse después sin quedar horriblemente envenenadas. El sitio elegido fue Jackass Flats, un tramo del Área 401 dentro del sitio de pruebas de Nevada. Está a unos 145 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Los Álamos ya estaba planeando sus reactores de cohetes nucleares del proyecto Rover en instalaciones adyacentes, y la infraestructura básica para manejar núcleos calientes ya existía cerca. Livermore construyó su propio complejo a poca distancia, designado como Sitio 401, con una plataforma de pruebas dedicada, un búnker de control enterrado a 3 kilómetros de distancia y un edificio de desensamblaje donde el reactor podía ser desmontado mediante manipulación remota después de cada prueba. Alimentar el reactor requería un suministro de aire diferente a cualquier cosa en las pruebas normales de motores. Los ingenieros instalaron aproximadamente 40 kilómetros de tubos de revestimiento de pozos petroleros como depósitos de almacenamiento de alta presión, los llenaron con aire comprimido y dirigieron ese aire a través de calentadores de piedras de acero que lo calentaban a unos 730 grados Celsius antes de que llegara al núcleo. Sería una freidora de aire infernal, ¿no crees? El sistema podía proporcionar condiciones de Mach 3 en la cara del reactor durante varios minutos en cada prueba. Tory 2A funcionó por primera vez el 14 de mayo de 1961 a baja potencia. Durante los meses siguientes, el equipo lo llevó a las temperaturas de diseño y lo mantuvo ahí, brevemente, confirmando que los elementos de combustible de óxido de berilio podían soportar tanto el flujo de neutrones como la corriente de aire supersónica sin agrietarse. El reactor era una unidad a escala parcial, destinada a validar el diseño básico en lugar de impulsar un misil. Tory 2C era el núcleo de tamaño completo y peso de vuelo. El 20 de mayo de 1964, con el comisionado de energía atómica, Glenn Seaborg, y una fila de oficiales de la Fuerza Aérea y de la AEC observando desde el búnker, el equipo llevó el reactor a plena potencia y lo mantuvo ahí durante 5 minutos. Los instrumentos registraron alrededor de 513 megavatios térmicos y aproximadamente entre 35.000 y 38.000 libras de empuje en la tobera. El aire atravesó esos 27.000 canales a más de 1.200 grados Celsius y el núcleo permaneció intacto. El desierto alrededor de la plataforma tembló con un rugido bajo que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Después de la prueba, el reactor fue llevado de regreso a su bahía de desensamblaje en un vagón controlado a distancia, apodado Jenny. Entre más sabes, la inspección mostró que los elementos de combustible habían mantenido sus dimensiones dentro de la tolerancia. Esa noche, Ted Merkel y su equipo condujeron los 30 kilómetros hasta Mercury, la ciudad de apoyo en el extremo sur del sitio de pruebas, y se amontonaron en el bar. La historia, repetida después por los veteranos de Pluto, contaba que Merkel y varios ingenieros forcejearon con un piano vertical para meterlo por la puerta y que uno de los físicos pudiera tocarlo. Los tragos se alargaron hasta tarde, y según se dice, Merkel pasó parte de la noche dibujando trayectorias de pruebas de vuelo en servilletas de cóctel. ¡Santos cielos!
La prueba Tori 2C resolvió la cuestión técnica central del proyecto Pluto. Se podía construir, abastecer y operar un estatorreactor nuclear a plena potencia de diseño en un conjunto del tamaño de un fuselaje. Las preguntas más difíciles que esperaban en el Pentágono y la Comisión de Energía Atómica ya no eran sobre si el reactor funcionaría. Las preguntas que nadie podía responder. Ahora, el primer problema después de Tori 2C era dónde hacer volar un misil completo. El SLAM no podía ser recuperado, ya que su reactor estaría intensamente radiactivo después de una sola misión, y de todos modos, el fuselaje estaba diseñado para estrellarse contra un objetivo al final de su misión. Un vehículo de prueba no llevaba ojivas, pero el reactor aún dispersaba productos de fisión a lo largo de su trayectoria de vuelo. Los ingenieros de Livermore propusieron una prueba con amarre, con el misil volando en un círculo largo alrededor de un punto de anclaje en un cable grande. Las longitudes y fuerzas requeridas del cable lo descartaron casi de inmediato. Un vehículo a Mach 3 tirando de un cable lo suficientemente largo como para darle un espacio aéreo útil destrozaría cualquier material de cable plausible en la primera pasada. La siguiente propuesta trasladó la prueba al Pacífico. Los planificadores trazaron corredores de vuelo al oeste de Hawái hacia el área de la isla Wake, donde el SLAM podría volar en patrones de óvalo sobre aguas abiertas durante horas. Al final del recorrido, los controladores sumergirían el reactor en una sección profunda del océano, hundiendo el núcleo caliente en aproximadamente 6.000 metros de agua. Los oceanógrafos expresaron su preocupación por la contaminación a largo plazo de las zonas de pesca. No es broma, y la Comisión de Energía Atómica no tenía una respuesta clara sobre cómo caracterizar la liberación. La estela de escape en sí misma también era un arma política. Cualquier misión operativa que saliera de los Estados Unidos continentales hacia la Unión Soviética cruzaba el espacio aéreo aliado o neutral en el camino. Un SLAM volando a 300 metros sobre Europa Occidental o el Ártico provocaría estampidos sónicos lo suficientemente fuertes como para romper ventanas, mientras que su reactor abierto esparciría productos de fisión por todas partes. Los gobiernos de la OTAN no tenían ningún interés en ser irradiados por un arma estadounidense de camino a su objetivo. No es sorpresa, pero de todos modos el mundo estaba a punto de acabarse. Para 1963 y 1964, el argumento estratégico a favor del SLAM se estaba debilitando. Los misiles balísticos intercontinentales Atlas y Titán ya estaban operativos. Los silos de Minuteman se estaban llenando en las llanuras del norte y la Marina tenía submarinos Polaris patrullando con misiles balísticos lanzados desde submarinos. Esos sistemas podían colocar una ojiva en Moscú en aproximadamente 30 minutos desde la orden de lanzamiento, sin sobrevolar terceros países y sin dejar una estela de escape radiactiva. En comparación, SLAM tardaba horas en alcanzar sus objetivos después de que el reactor alcanzaba su máxima potencia. Los críticos dentro del Pentágono y la Comisión de Energía Atómica empezaron a llamarlo lento, bajo y sucio, un juego de palabras con el acrónimo SLAM. Los planificadores del Comando Aéreo Estratégico lo describieron como un arma sin misión, ya que cualquier objetivo que pudiera atacar el SLAM ya estaba cubierto por sistemas más rápidos y limpios. La oficina de Robert McNamara en el Departamento de Defensa había estado impulsando el análisis de costo-eficacia en todos los programas, y Pluto salió mal parado bajo ese enfoque. Los números de costos también jugaban en contra del programa. Para mediados de 1964, se habían invertido alrededor de $260 millones en Pluto, la mayoría en el desarrollo del reactor y el complejo de pruebas del sitio 401. ¿Costos unitarios proyectados? Alrededor de 40 a 50 millones de dólares, aunque es una cifra disputada, en dólares de 1964, lo cual se comparaba desfavorablemente con un mínimo de aproximadamente $3 millones por misil. El entorno diplomático también había cambiado. El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, firmado en agosto de 1963, prohíbe las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio, y entró en vigor en octubre de 1963. El tratado no prohibía directamente el SLAM, ya que el misil no era un artículo de prueba nuclear en el sentido legal. Pero sí marcó un cambio público en contra de la liberación deliberada de productos de fisión en la atmósfera, y un programa de pruebas de vuelo basado en un reactor que expulsaba gases de escape calientes sobre el Pacífico se volvió un poco más difícil de defender políticamente ante el Congreso y los gobiernos aliados. El 1 de julio de 1964, la Fuerza Aérea y la Comisión de Energía Atómica cancelaron conjuntamente el proyecto Plutón. El programa había durado 7 años y medio, consumido alrededor de $260 millones. 6 semanas antes, Tori 2C había mantenido potencia máxima durante casi 5 minutos en Jackass Flats, el resultado técnico más impresionante en la historia del programa. Pero nunca se ensambló un SLAM completo. Nunca se intentó una prueba de vuelo. Ted Merkel reunió al equipo de Pluto en Livermore para lo que llamaron la última cena, unos días después de que llegara la orden de cancelación. Mandó hacer alfileres de corbata en forma de SLAM, con el cuerpo del misil y sus aletas en forma de tridente resaltadas en plata, y las repartió entre los ingenieros que habían llevado el programa. También repartió botellas de agua Pluto, una curiosa agua mineral que se vendía en farmacias estadounidenses desde finales del siglo XIX, como una broma de despedida a costa del programa.
Varios de los alfileres de corbata están en colecciones privadas y en la Fundación del Patrimonio Atómico. Merkel mismo murió en 1966 a la edad de solo 41 años menos de 2 años después de la cancelación. Varios otros ingenieros senior de Pluto se trasladaron a las divisiones de diseño de armas de Livermore o al trabajo inicial en electrónica de naves espaciales resistente a la radiación. Las pruebas Torrey 2A y Tori 2C en el sitio 401 siguen siendo las únicas veces en la historia en que un estatorreactor nuclear ha sido operado a plena potencia de diseño. Sin embargo, el legado técnico de Pluto se extendió más allá del propio misil. El trabajo en transistores resistentes a la radiación realizado para la bahía de Guiado alimentó la electrónica de satélites durante los años 60. La investigación sobre elementos combustibles de óxido de berilio y dióxido de uranio en Coors Porcelain impulsó la división de cerámicas de alta temperatura de la empresa hacia componentes de reactores y aislantes aeroespaciales. La técnica de coincidencia de contornos del terreno, perfeccionada para el vuelo a baja altitud del SLAM, se incorporó al sistema de guiado del misil de crucero Tomahawk, que entró en servicio en los años 80. Rusia reveló el 9M730 Boresnik, llamado Skyfall por la OTAN en marzo de 2018. El presidente Vladimir Putin lo describió como un misil de crucero propulsado por energía nuclear con un alcance prácticamente ilimitado. Un accidente durante una prueba cerca de Nyonoxa en agosto de 2019 causó la muerte de 5 empleados de Rosatom y provocó un breve aumento de radiación a lo largo de la costa del Mar Blanco. El concepto básico de propulsión de este misil es el mismo que Livermore demostró en Jackass Flats en 1964. Ahora, la mayoría de las armas canceladas de la Guerra Fría fracasaron porque la ingeniería falló o el presupuesto colapsó antes de que siquiera existiera el hardware. Pero Plutón murió de la manera opuesta. Tori 2C funcionó a 513 megavatios y se mantuvo estable. El elemento de combustible cerámico sobrevivió a una corriente de aire a Mach 3 y el trabajo de endurecimiento contra la radiación avanzaba según lo planeado. Eso demostraba que un misil de 28.000 kilogramos podría, en principio, volar a través de continentes con un reactor sin blindaje, esparciendo productos de fisión debajo de él y arrojando bombas de hidrógeno sobre las ciudades. En el proceso, el equipo de Plutón obligó al Pentágono a mirar directamente lo que realmente haría un vehículo así en vuelo. El reactor funciona, y ese era el problema. Gracias por vernos.